el positivismo se convirtió en algo científico? Para empezar, vamos a explicar cómo se dio la génesis del positivismo científico. Explicaremos por qué se da su inicio y por qué muchos pensadores decidieron hacer del positivismo algo perteneciente a la ciencia y al estudio de esta. Primero definiremos qué es el positivismo. Se entiende por positivismo la corriente idealista subjetiva ampliamente difundida de la filosofía burguesa. Se presenta tomando como bandera la negación de la filosofía, en calidad de concepción del mundo, rechazando los problemas filosóficos tradicionales como metafísicos, y no sujetos a comprobación experimental. Se entiende por ciencia la forma de conciencia social. Constituye un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados cuya veracidad se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social. La fuerza del conocimiento científico radica en el curso de la práctica social. Así, después de haber definido los conceptos claves de esta pregunta, continuaremos con la idea planteada: ¿cómo el positivismo se volvió algo científico? Vemos que el positivismo poco a poco fue evolucionando su forma de estudio, ya que esta era aquella que estudiaba idealismos subjetivos, y esta empieza a ser estudio científico, puesto que rechazaba todo estudio del ser y conciencia, tal como lo hace la ciencia, porque como sabemos, esta solo estudia cosas materiales, sus comportamientos, pero sobre todo el estudio amplio y general de lo que sí existe y no se basa en los estudios del ser humano, su comportamiento y su pensamiento. Por otro lado, este decide formar un camino científico, porque esta ideología se define más en el ámbito científico que en el filosófico. Pero en realidad, nadie ha emprendido una verdadera clasificación de la naturaleza del positivismo. Por otro lado, si bien es cierto que existen algunas definiciones del positivismo por parte de algunos de sus detractores, pero prescindiendo de la dudosa objetividad en tales determinaciones, el problema es que ellas no contribuyen en gran cosa a una comprensión de la naturaleza de la concepción positivista. Ello se debe a que el positivismo no consiste en un conjunto de tesis establecidas por escrito en algún sitio, sino más bien en una determinada actitud que ha evolucionado mucho en el tiempo, tanto que se ha convertido en un estudio pertinente de la ciencia. Un ejemplo de esto es el Círculo de Viena, que se ha dedicado fundamentalmente a la filosofía de las ciencias, tales como el positivismo, así que se podría decir que este fue el mayor inicio de llevar la filosofía a la ciencia. También podemos ver que los inicios del positivismo se encuentran en el pensador Auguste Comte, ya que este fue el primero en crear el positivismo como objeto de estudio científico y filosófico. Y también se puede ver en los geómetras franceses, es decir, en los físicos matemáticos del siglo XVIII, formados en la fermentación científica y filosófica producida en Francia por la confluencia de tres corrientes encontradas: la física newtoniana, el mecanismo geométrico cartesiano y el empirismo británico. El positivismo surgió como modo de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto particular como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de aprender científicamente al ser humano nace debido a la práctica sin parangón que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver la sociedad y al individuo como objetos. La aplicación de la filosofía positiva de las diferentes ciencias y objetos de investigación, así como la rigidez en que se consideren los principios empiristas, dieron lugar a muy diversos tipos de empirismo y positivismos. Una manera de contradecir esto es ver cómo el positivismo dejó a un lado el ámbito filosófico para convertirse en algo que solo le compete a la ciencia. Pero ¿por qué llevarlo hasta ese extremo? ¿Por qué llevar este pensamiento a algo que solo sea científico? Y perderle su sentido filosófico en casi toda su totalidad, puesto que sabemos que la filosofía debería ser algo pertinente del estudio del ser, su comportamiento, pensamiento, y no algo a base de pruebas y fórmulas que no pueden ser cambiadas y que siempre tienen que ser lo mismo. Otro argumento para darle respuesta a la pregunta planteada es que podemos ver que el positivismo se dio de muchas maneras y que fue algo que tuvo un cambio en la manera de ver la filosofía y la ciencia juntas. Comte quería que el positivismo fuera una ciencia de la sociedad. Por lo tanto, la aspiración básica de Comte era lograr una aplicación convincente del método de las ciencias naturales, que ya había hecho tan grandes progresos en otros campos, al dominio de la historia y de los fenómenos sociales. Concuerdo plenamente con la interpretación de la filosofía Fichte, que también adoptó esta postura. El interés más genuino de Comte no estaba centrado en los fundamentos de las ciencias naturales, sino en una ciencia de la sociedad aún por construir. El propósito de Comte era llegar a ser para la sociología lo que Newton había sido para la mecánica y Lavoisier para la química.
Por eso, empiezan los estudios para volver el positivismo en algo científico. Comte consideraba el estado de las ciencias naturales de la época, pero sobre todo de la química y la física. De ahí el tono dogmático y acrítico con lo que muestra las ciencias naturales. Esto explica por qué el positivismo de Comte tuvo mucha mayor significación para el desarrollo de las ciencias sociales e incluso de la literatura que para las ciencias naturales. Por estas razones y hechos se podría decir que Comte fue el padre fundador del positivismo lógico y el que le dio un giro filosófico al estudio de esta filosofía. Pero una manera de contradecir esto es que Comte no fue el primero en emprender el cambio del positivismo clásico a algo científico. Hay estudios anteriores que muestran que el primer filósofo en proponer esta nueva rama de estudio fue Saint-Simon. Con aportes para innovar una filosofía clásica, planteó la famosa ley de los 3 estadios de la historia humana. En ella entra el término ontológico, el término metafísico y el término positivo, lo cual abarca muchos objetos de estudio de lo que es la filosofía en sí. Fue postulada explícitamente por Saint-Simon. Comte se limitó a desarrollarla y a tratar de apoyarla en material histórico. También el término positivo como sinónimo de científico aparece ya en Turgot y en Saint-Simon. Y la idea de la fundación de una ciencia de la sociedad tan exacta como la física tiene su claro origen en Saint-Simon. Por eso se podría decir que este pensador fue quien ayudó e impulsó a que Comte tuviera mayor seguridad en su nueva ciencia, y con esto afirmamos con los inicios de que el positivismo se volviera algo científico provienen del filósofo Saint-Simon. El tercer y último argumento para sustentar esta pregunta es que Comte y aún más decididamente su discípulo Pierre sostenían que las leyes básicas de una ciencia ya madura no pueden ponerse en cuestión, deben ser consideradas inmodificables, de lo contrario resulta imposible el progreso científico. Nuevamente, tenemos aquí un reflejo de la autocomprensión de la ciencia normal de la época. En el lenguaje de Kuhn podríamos decir, para Comte era inconcebible un progreso científico revolucionario. El progreso para él solo podía consistir en un desarrollo lineal dentro de los cauces prefijados por los paradigmas de la ciencia normal. El lema comtiano, orden y progreso, no solo debía aplicarse a la organización social, sino también a la ética científica. La manera en la que contradecimos esto, a ver que los positivistas críticos no creían que los fundamentos de la ciencia fueran intocables, ni les interesaban las clasificaciones escolásticas de las ramas científicas existentes. Ellos creían, por el contrario, que ni los fundamentos ni las divisiones académicas existentes eran adecuados. En la admisión incondicional de la ciencia en su estado presente, veían una nueva forma de dogmatismo y una nueva forma de metafísica. Su programa era el de una reconstrucción crítica y unificada del conocimiento empírico. Crítica en el sentido de eliminar toda oscuridad metafísica de la ciencia, unificada en el sentido de considerar que la base del conocimiento empírico debe ser común a todas las ramas científicas. Combatir la metafísica seguía siendo su objetivo, al igual que en Comte, solo que ellos veían la metafísica allí donde Comte no la suponía, en los fundamentos de la ciencia misma, y en particular en la ciencia aparentemente más madura, que sería la mecánica. Para concluir, podemos decir que el positivismo científico se dio gracias a que pensadores querían innovar a la filosofía y llevarla bajo sus propios campos de estudio para unificarlo y así crear algo nuevo, algo que no se había visto en el ámbito de pensamiento filosófico, y que personas científicas pudieran usar para sus investigaciones y hasta para sus experimentos con personas humanas. Lo que no podríamos explicar con precisión es cómo empezó este movimiento, pero sí que los geómetros franceses y el filósofo Comte fueron los primeros en implementar este nuevo estudio de la filosofía.